Bueno, empezamos con el síndrome de arteria cerebral media. Ahí está. Primera pregunta. Tenemos ahí, estamos viendo dónde se origina la arteria cerebral media. Se origina de esta arteria, que es la carótida interna. Ahí está el origen. El compromiso, la obstrucción de la arteria cerebral media es más a nivel proximal o a nivel superficial. La respuesta es que la arteria cerebral media se obstruye con más frecuencia a nivel superficial, a nivel de la rama superior. Ahí se va a obstruir con más frecuencia. Puede ser por trombosis, puede ser por embolia. Acá, para entrar en detalle, vean, las ramas superficiales, pero vamos a ver desde abajo. Esta es la carótida interna y de ahí nace la arteria cerebral media, que va a recorrer 1 a 2 centímetros. Luego va a dar estas ramas que se llaman las ramas lentículo-estriadas o perforantes, que van a irrigar ¿qué zona? La cápsula interna. De ahí vamos ya hacia la parte más superficial, la rama superior y la rama inferior. La rama superior, ¿qué va a irrigar? Parte del frontal, el temporal y parte del parietal. Esa es la zona de la rama superior. Luego tenemos la rama inferior. La rama inferior básicamente es parte del parietal, pero básicamente la rama inferior, acá van a tener que corrijamos, básicamente la rama inferior es parte del temporal, es parte del temporal. Es por eso que la rama inferior no da déficit motor. ¿Qué es lo que va a dar? Es una fascia de Wernicke. Ya saben que el área de Wernicke, ¿dónde está? En temporal. Le va a dar solamente afasia. Después, a nivel de las zonas, obstrucción de las ramas lentículo-estriadas. Aquí se va a producir lo que se llama el infarto lacunar, el infarto pequeño. Luego ya en el lado derecho, cuando la obstrucción está en todo el tronco, entonces se va a comprometer, hay una zona de isquemia frontal, temporal, parietal. Vamos a ver qué ocurre. Esa es la primera forma clínica, obstrucción del tronco de la arteria cerebral media. Vamos a ver. ¿Cómo yo voy a reconocer que es un síndrome de arteria cerebral media, pero por obstrucción del tronco de esta arteria? Primero, que hay compromiso de la corteza y también de la cápsula interna. Entonces yo espero encontrar signos de compromiso de corteza cerebral y de cápsula interna. Veamos. El paciente, yo espero que tenga el déficit motor que sea global, facio-braquiocural. ¿Por qué? Porque es de cápsula interna. ¿Pero qué tendrá de corteza? Compromiso de la sensibilidad y compromiso del lenguaje. ¿Qué vamos a tener? Hemiparesia con hemianestesia. Afasia si es del lado dominante. Anosognosia si es del hemisferio no dominante, la negación del lado paralizado. Y eso de acá que habría que subrayarlo, porque eso puede ser pregunta de examen y puede ser pregunta difícil de examen. Porque ustedes saben, cuando hacemos asociación de ideas, si empiezan a hablar de qué, empiezan a hablar de hemianopsia homónima. Ustedes se acuerdan de qué arteria cerebral, se acuerdan de la posterior, ¿no? Si me hablan a mí de hemianopsia homónima, me acuerdo de la arteria cerebral posterior. Sin embargo, la arteria cerebral posterior no es la única que va a producir hemianopsia homónima. También es la cerebral media. Pregunta de examen. La arteria cerebral media puede también producir hemianopsia homónima. ¿Y qué significa hemianopsia homónima? Que hay pérdida de la mitad del campo visual. De un lado, temporal, y del otro lado, del otro ojo es nasal. De un ojo es temporal y del otro nasal. Esa es hemianopsia homónima. Y también por compromiso de los pares de los núcleos estriados, el paciente va a presentar movimientos involuntarios tipo hemicorea. ¿Listo? Cuando hay un síndrome de arteria cerebral media y está obstruido el tronco, vamos a tener signos de compromiso de corteza y de cápsula interna. El ojo mira la lesión. El ojo mira la lesión.
¿Y qué movimientos involuntarios? Hemicorea o hemibalismo, por compromiso de los núcleos estriados. Vamos ahora a la siguiente localización, cuando se obstruye la rama superior, obstrucción de la rama superior de la arteria cerebral media. Acá el compromiso es solo facio-braquial, nada más, no hay compromiso crural, solamente facio-braquial. Veamos en el recuadro. Hemiparesia facio-braquial, con afasia de Broca, porque va a comprometer el lóbulo frontal, parte del lóbulo frontal, y no va a haber hemianopsia. Cuando es de rama superior no hay hemianopsia. Esto es lo que le decía, si la obstrucción es de la rama inferior, no hay déficit motor. ¿Qué es lo que va a presentar? Va a presentar afasia de Wernicke y sí va a haber hemianopsia homónima. ¿Y por qué hemianopsia? Porque hay compromiso de las radiaciones ópticas, por eso va a haber hemianopsia. Cuando la obstrucción es a nivel de las ramas perforantes, se conoce como el infarto lacunar, 1 a 2 centímetros como máximo del tamaño de este infarto. Van a ver una pregunta después. ¿Qué va a presentar el paciente? Síndrome motor puro, solamente en cuadro motor, o síndrome sensitivo puro, o con hemianopsia, o el síndrome de disartria mano torpe, y hemiparesia atáxica con alteración de la coordinación. En ese caso ya planteamos un infarto lacunar. Esta es la pregunta. Vamos a analizar esta pregunta a propósito de infarto lacunar. Tienen los infartos lacunares. ¿Qué son los infartos lacunares? Son los que se producen por obstrucción de las ramas perforantes, de las ramas lentículo-estriadas de la arteria cerebral media. ¿Qué zona va a comprometer? ¿Dónde están localizados los infartos? En la zona de la cápsula interna. Sigamos leyendo. Suponen alrededor del 20%, estaba en el cuadro, una de las diapositivas iniciales. Los infartos lacunares suponen alrededor del 20% de todos los accidentes cerebrovasculares. ¿Cuál de los siguientes enunciados le parece falso en relación con la localización de dichos infartos lacunares? Vamos a ver. Entonces, recordemos, ¿qué puede encontrar en un infarto lacunar? Un cuadro motor puro, un cuadro sensitivo puro, hemiparesia atáxica, síndrome disartria mano torpe. Entonces, eso es lo que yo voy a ir buscando en las alternativas. Y tiene la alternativa A. La hemiparesia motora pura se produce por un infarto en el brazo posterior de la cápsula blanca interna. Eso es verdadero. Cuadro motor puro. Ya saben dónde está la lesión. B. Ictus sensitivo puro por infarto de la porción ventrolateral del tálamo. También. Eso es verdadero. La D. La disartria y mano torpe por infarto en la protuberancia. También es verdadero. La disartria y mano torpe por infarto en la rodilla de la cápsula blanca interna. ¿Y qué es lo que no corresponde? Es cierto, va a haber hemiparexia atáxica, pero no por infarto de cerebelo. Está muy lejos el cerebelo de la zona de la cápsula interna. Entonces viene a ser la respuesta falsa. Aquí para ver, cuando yo detecto signos neurológicos, tengo que saber cuál es la fisiopatología. Tengo que saber dónde está el área comprometida. En la arteria cerebral media voy a encontrar hemiparesia o hemiplegia con hemianestesia. ¿Dónde está la lesión? En las áreas motoras 4 y 5. Voy a encontrar afasia. Si hay, el infarto está en el lóbulo dominante. En el área de Broca, que es frontal, en el área de Wernicke, que es temporal. Voy a encontrar anosognosia, es la negación del lado paralizado. ¿Dónde está la lesión? En el lóbulo temporal, parte lateral y superior del lóbulo temporal. Voy a encontrar movimientos involuntarios, hemibalismo, hemicorea. ¿Dónde está la lesión? En los ganglios basales de la cápsula interna. Hemianopsia homónima por compromiso de radiaciones ópticas. Vamos a ver la arteria cerebral anterior. Es menos frecuente, puede ser ocasionada por fenómeno embólico, por trombosis. Para los que les gusta la neuroanatomía,
Número 1, la arteria carótida interna. Número 2, es la cerebral anterior. Y acá tiene la comunicante anterior, donde se van a originar los aneurismas congénitos. En pocas palabras, ¿qué podemos decir? ¿Cómo reconocer que el infarto cerebral es por compromiso o por obstrucción de la arteria cerebral anterior? Porque básicamente es crural. Si solamente es el miembro inferior, eso debe ser infarto de arteria cerebral anterior. ¿Pero qué debe estar acompañando? Además de es una hiparesia a predominio, en todo caso también puede ser hiparesia pero a predominio crural, o simplemente crural. Podemos encontrar signos de liberación frontal. El paciente va a presentar signos que solamente encontramos en los bebitos, es normal. El de succión, el besuqueo, prensión, palmo-mentoniano. Eso indica que el infarto es frontal y que el paciente entra a un cuadro demencial. Parafasia. ¿Qué son parafasias? Las parafasias son lo que hemos hablado en antes. Alteración de vocabulario. Es olvido del vocabulario, es sustitución, intoxicación, jergafasia. Todo eso se conoce como parafasia. Cuando un paciente tiene alteración de vocabulario, se conoce como parafasia. Y la parafasia nos está indicando de qué síndrome de arteria cerebral se trata, de la arteria cerebral anterior. También puede presentar apraxia, la incapacidad para realizar acciones secuenciales. Y esto todavía hay que asociar esto, que los pacientes con infarto cerebral van a presentar síntomas de alteración de la autonómicos, síntomas autonómicos, bradicardia e hipotensión. Justo lo que comentaba creo el otro día, que cuando hay bradicardia cuando hay hipotensión, debe haber taquicardia. Este es un ejemplo de causa de hipotensión con bradicardia. Es el infarto de arteria cerebral anterior. Territorio de arteria cerebral anterior. Otro ejemplo de hipotensión con bradicardia es hipercalemia severa. Otro ejemplo de hipotensión con bradicardia puede ser la hipertensión endocraniana. Hipotensión con bradicardia. Ahí tiene la mnemotecnia. ¿Se acuerdan? El anterior metió la pata, no yo. Siempre le echamos la culpa a que estuvo antes. Anterior, metió la pata, miembro inferior. Vamos a esta pregunta. Es un adulto mayor. Tiene 72 años, con antecedente de hipertensión arterial. Ya, hasta ahí llego. Ahí me detengo. Hipertensión arterial. A nivel cerebral, ¿qué tipo de complicaciones puede producir? Complicaciones por efecto directo, por efecto dinámico. Mantiene presiones altas en forma continua. ¿Qué va a hacer? Sangrado, una hemorragia cerebral. ¿Por ruptura de qué? De microaneurismas. Y si es por efecto de isquemia o trombosis, ¿qué es lo que va a hacer? Infarto cerebral. Entonces hay dos tipos de complicaciones. Un paciente que tiene hipertensión arterial o hace un DCB hemorrágico por efecto hemodinámico o hace un DCB isquémico por trombosis y o isquemia. Presenta disminución de la fuerza muscular en el hemiscuerpo izquierdo a predominio del miembro inferior proximal. Entonces acá estoy viendo, yo leyendo el caso y voy concatenando la información. Es un paciente que es hipertenso, adulto mayor, y que está viniendo por un cuadro neurológico, está viniendo por un cuadro que parece un DCB. Si es hipertenso, justifica un DCB isquémico, también justifica un DCB hemorrágico. Pero miren, se trata de una disminución de la fuerza en mi cuerpo izquierdo a predominio de miembro inferior proximal. ¿Eso le dice algo? Claro. ¿Qué le está diciendo? Ese predominio de miembro inferior, ¿qué le está diciendo? Que puede ser territorio de arteria cerebral anterior. ¿Queda dudas? Si queda dudas, lo siguiente ya es categórico. Eso es anterior. ¿Por qué? Porque tiene relajación de esfínter. Es un efecto disautonómico. Ni hablar. Estoy frente a un síndrome de arteria cerebral anterior. Entonces veo las alternativas y la respuesta es isquemia en territorio de arteria cerebral anterior derecha, contralateral. Todo lo demás no produce
predominio de disminución de la fuerza a nivel crural. En la arteria cerebral anterior, en el territorio, voy a encontrar hemiparesia con hemihipostesia crural. Esto es básicamente frontal. Bradisiquia y disminución del lenguaje espontáneo. Compromiso de áreas prefrontales. Signo de liberación frontal. Compromiso de áreas motoras suplementarias. Apraxia e incontinencia urinaria. Lóbulo frontal. Vamos ahora a la arteria cerebral posterior. Acá están las zonas, los lóbulos que irriga esta arteria cerebral. Mesencéfalo, tálamo, occipital, temporal inferior y medio, y parietal posterior e inferior. Vamos a ver si primero es del lado derecho. Obstrucción de la arteria cerebral posterior, pero del lado derecho. Lo más importante es lo que del recuadro amarillo. El paciente va a presentar paraparesia. Paraparesia, ¿qué es paraparesia? Es la disminución de la fuerza en extremidades inferiores. Si yo veo solamente que dice paraparesia, ¿dónde está la disminución de la fuerza? En extremidades inferiores. Cuando es disminución de la fuerza en extremidades superiores, yo tengo que especificarla. Tengo que decir paraparesia de extremidades superiores. Si no dice nada, yo asumo que es del lado que es de miembros inferiores. Y vértigo. Paraparesia y vértigo. Eso es del lado derecho. Arteria cerebral derecha. A eso súmale amnesia y apraxia de construcción. Cuando es del lado izquierdo, alexia. ¿Qué dijimos que es la alexia? La incapacidad para la lectura. Puede ser anosmia, agnosia para visión de colores y alteración de la memoria reciente. Y cuando están obstruidos los dos, cuando es bilateral, prosopagnosia, ahí me acuerdo de Sebastián, incapacidad para reconocer rostros conocidos, amnesia y el síndrome de Balint, ceguera cortical también. ¿Y qué es el síndrome de Balint? Ahí está arriba. Asimultagnosia, nombre conocido. ¿Qué es asimultagnosia? Es la incapacidad para hacer rompecabezas. No hay una visión del todo, espacial del todo. Ataxia óptica y apraxia de la mirada. Esto es cuando hay compromiso bilateral, ceguera cortical. La obstrucción de la arteria basilar, el síndrome de Lockett-In o síndrome de cautiverio. En este caso va a haber disminución de las 4 extremidades. Estamos hablando de una tetraplejía. Ahí hay que plantear obstrucción a nivel de la arteria basilar. Hay afasia y también imposibilidad para deglutir. La carótida resume todo lo que hemos visto arriba, cuando la obstrucción está en la carótida. Hemiplejía con hemianestesia contralateral, predominio superior, más es arriba que abajo, afasia, hemianopsia, apraxia, todo eso resume cuando la obstrucción es a nivel de arteria carótida. Vamos a ver aquí una secuencia de preguntas, un mix de preguntas. Vamos a desarrollarlo. Es un paciente casi adulto mayor. Acude por emergencia por presentar cefalea y trastorno del sensorio de inicio brusco. ¿Qué puede pensar? Cefalea y trastorno del sensorio de un adulto mayor. ¿Qué plantearía? Que tenga un DCB. ¿Está bien? Otra posibilidad. ¿Qué? Un DCB hemorrágico. Que esté séptico. Justifica el trastorno del sensorio sobre todo. Pero no de inicio brusco. El inicio brusco me está hablando de dos posibilidades. O es un DCB isquémico cardioembólico o es un DCB hemorrágico. Porque el DCB por trombosis va a empezar insidiosamente. Sigo leyendo. En el examen físico hay hemianopsia homónima derecha. Otra vez. ¿Qué dijimos? Cuando hay hemianopsia homónima, me imagino un síndrome de arteria cerebral posterior, pero también podría ser de arteria cerebral media. Alexia, si hay alexia, esto es cerebral posterior. ¿Y alexia de qué lado? Lado izquierdo. Y la hemianopsia del lado derecho. Y escritura normal. ¿En qué arteria se localizaría la lesión? Yo acá tengo dos posibilidades. O es cerebral posterior izquierda o es cerebral posterior derecha. ¿Cuál marcaría? Es izquierda. Hay que bajar la barra. Arteria cerebral posterior izquierda. Vamos con otra.
Paciente también casi adulto mayor que tiene trastorno de sensorio y debilidad, pero de inicio insidioso. Si ese inicio insidioso ya aleja la posibilidad de un DCB hemorrágico, aleja la posibilidad de un DCB embólico, cardioembólico. En el examen encuentro hemiplegia derecha con hemianestesia, afasia y hemicorea. Bien, la lesión está, lo primero, ¿está en corteza o está en cápsula interna? Parece que estuviera en cápsula interna. ¿Por qué? Porque la hemiplegia derecha, me hablan de hemiplegia completa, con hemianestesia y tiene hemicorea. Hemicorea me está diciendo que ya está ratificando que esto es cápsula interna. Si la hemiplegia me decía que era cápsula interna, si hay hemicorea, me está diciendo que efectivamente es cápsula interna. Y la afasia, ¿qué me está diciendo? Que es de compromiso de corteza cerebral. Entonces tengo compromiso de corteza cerebral y de cápsula interna. Entonces, ¿qué estamos hablando? Si es el síndrome de arteria cerebral media, que debe estar obstruido todo el tronco. A ver, ¿cuál es? Obstrucción del tronco. Es un síndrome de arteria cerebral media izquierda, o sea, del lado contralateral, al déficit motor y a nivel del tronco. Cuando es división inferior, eso es más, en ese caso no hay déficit motor, es solamente afasia de Wernicke. Cuando es la división superior, es la afasia, perdón, es la paresia facio-braquial, división superior, facio-braquial. Cuando es las ramas lentículo-estriadas, déficit motor puro, déficit sentido puro, síndrome de disártida mano torpe. Listo. Adulto mayor acude por emergencia por presentar déficit motor en miembro superior e inferior derecho y parálisis facial izquierdo. ¿Cuál será la localización de la lesión? Y dan mesencéfalo, bulbo, o sea, en protuberancia, lo que es tronco encefálico. También dan la arteria cerebral media izquierda, rama superior, y la arteria coroidea anterior izquierda. ¿De qué se trata? Se trata acá, están viendo, que el déficit motor es contralateral a la lesión, es del lado derecho. O sea, la lesión debe estar en el lado izquierdo. Pero la parálisis facial es izquierda, es decir, ipsilateral a la lesión. Estamos frente a una hemiplegia alterna. ¿Dónde está la lesión? Están a nivel del tronco encefálico. Mesencéfalo, protuberancia o bulbo. Protuberancia, porque ahí está el par craneal, el séptimo. Estamos frente, la lesión es protuberancia de la respuesta. Hemiplegia alterna. Paciente adulto mayor acude a emergencia por trastorno de sensorio y debilidad muscular de inicio brusco. Antecedente de fibrilación auricular. Por antecedente puede tener un DCB cardioembólico y el inicio brusco sería por un DCB cardioembólico o sería también por un DCB hemorrágico. Presenta hemiparesia con hemipostesia crural derecha. ¿Qué me está diciendo cuando es crural? Que podría ser de la arteria cerebral anterior. Pero si vemos después que tiene mutismo y parafasia, ni hablar. Eso es de arteria cerebral anterior. Pero acá tengo dos, izquierda o derecha. Tendría que ser contralateral, o sea, del lado izquierdo. Síndrome de arteria cerebral izquierda. ¿Por qué planteo síndrome de arteria cerebral izquierda? ¿Por qué? Por el predominio crural. Y además porque hay compromiso de lenguaje, mutismo y parafasias. Tienen ahí el flujo sanguíneo cerebral. Cuando es menos de 35, hay una detención de la síntesis de proteínas de las células viables. Cuando es menos de 20, se pierde la transmisión sináptica y se pierde la función de las células viables. Y cuando es menos de 10, ocurre la apoptosis. Con este cuadrito podemos contestar antes la otra pregunta. Pero veamos los fenómenos que ocurren en un infarto cerebral. Lo primero es hipoxia. Hay un pico de hipoxia antes de las 3 horas. Después, cerca de las 3 horas, se va a presentar secreción de sustancias citotóxicas.
poquito después de las 3 horas tenemos el pico. Y ya la inflamación está incrementándose. Luego tenemos el edema a las 4 horas más o menos, y a partir de las 6 horas ya la muerte celular. Es por eso, ¿qué fenómenos predominan en las 3 primeras horas? La hipoxia y la secreción de sustancias citotóxicas. La inflamación todavía no llega a su punto máximo, tampoco el edema. Es por eso que se estima que 3 horas es el tiempo que se requiere para realizar la trombólisis. Respecto a la fisiopatología del infarto cerebral, la apoptosis celular ocurre cuando el flujo sanguíneo cerebral es menor de, hemos visto, de 10. Esa es pregunta difícil de examen. Ya, entonces vamos a ver a manera de retroalimentación, vamos a ir contestando unas preguntas. Varón de 70 años de edad, diabético e hipertenso, que pierde bruscamente el conocimiento y es traído a la emergencia. Al examen clínico se encuentra con una presión arterial de 150/90, pulso irregular de 140 por minuto y disminución de la fuerza muscular en hemicuerpo izquierdo. ¿Cuál es la patología cerebral más probable? Ruptura de aneurisma, hemorragia, trombosis, embolia o hemangioma. Regresamos, vamos a analizar este caso clínico. Es un adulto mayor, diabético y hipertenso, es decir, tiene factores de riesgo ¿para qué? Para infarto cerebral y también para infarto de miocardio. Bruscamente tiene un cuadro neurológico caracterizado por pérdida de conocimiento. ¿Qué plantean cuando un adulto mayor de pronto tiene pérdida de conocimiento? Que ha tenido un síncope. ¿Qué es síncope? Síncope es la pérdida de conocimiento que se debe a ¿qué? A disminución del flujo sanguíneo hacia el cerebro. Eso es síncope, para diferenciarlo de la hipotimia, que es el desmayo común. Entonces, ¿qué planteo cuando un adulto mayor tiene pérdida de conocimiento? Que ha tenido un síncope. Y este síncope, ¿qué me puede estar diciendo? ¿Que es un infarto cerebral o también es un infarto miocárdico? ¿Y eso cómo se llama? Se llama equivalente de angina. Ni siquiera ha tenido dolor, solamente tuvo un síncope, listo, ahí está el infarto de miocardio. Es equivalente de angina. Pero en este caso vamos a orientarlo a un infarto cerebral. Al examen clínico se encuentran niveles levemente elevados de la presión arterial, 150/90. ¿Podrían calcularle así al ojo, quién es matemático, cuánto es su presión arterial media? 390 entre 3, 13, 130. ¿Le darían antihipertensivos? No, porque está dentro del rango esperado, 60, 130 para mantener la autorregulación cerebral. Tiene pulso irregular de 140 por minuto. ¿Qué puede tener si es adulto mayor que tiene pulso irregular? ¿Qué tipo de arritmia? Es la fibrilación auricular. ¿Eso está a favor de qué? Que esté presentando un DCB cardioembólico y disminución de la fuerza en el hemicuerpo izquierdo. ¿Cuál es la patología cerebral más probable? Entonces, ¿qué? Conclusión. Puede estar frente a un DCB isquémico cardioembólico. ¿Por qué? Por la presencia de fibrilación auricular. La respuesta es embolia. ¿Por qué no es hemorragia? ¿Por qué no será hemorragia? ¿Podría ser hemorragia? Sí, puede ser hemorragia porque es hipertenso. Podría ser hemorrágico, pero si me están colocando en el caso clínico fibrilación auricular, tiene más posibilidades de ser hemorrágico, más posibilidades de ser embólico que hemorrágico, por el dato que están agregando aquí en este caso clínico. Pero en el diagnóstico diferencial también está un DCB hemorrágico. ¿Qué estaría en contra de un hemorrágico? A ver quién se dio cuenta. ¿Qué está en contra de que esto sea hemorrágico? La presión arterial. Un hemorrágico, la presión está por las nubes. La sistólica mayor de 200, la diastólica mayor de 110. Es lo típico de un DCB hemorrágico. Es un caso clínico también. Un hombre de 60 años de edad ingresa a emergencia por presentar una hemiplegia derecha. Tiene antecedentes de hipertensión arterial y usted sospecha un accidente vascular encefálico.
La presión arterial es de 150/100. ¿Y cuál es su conducta? No administrar antihipertensivos y controlar evolución. Administrar nitroprusato hasta llegar a cifras de 120/80. Administrar de inmediato furosemida intravenosa para evitar el edema cerebral. Administrar nitroglicerina endovenosa para reducir rápidamente la tensión arterial a 130/80 y así disminuir la presión intracerebral. Entonces, vamos a analizar esta pregunta. Caso clínico. Hombre casi adulto mayor. Ingresa ¿por qué? Por déficit motor. Está focalizando. Pero está ingresando por un cuadro clínico compatible con un DCB. Es hipertenso. El DCB puede ser hemorrágico, puede ser isquémico. Se sospecha en DCB. La presión arterial es de 150/100. ¿Cuál es su conducta? Primero tenemos que ver a cuánto equivale esa presión arterial. Más o menos 130 puede ser. 135, ya. Pero vamos a promedio, está cerca de 130. Entonces, vamos a ver. No administrar antihipertensivos y controlar evolución. Si consideramos que está cerca de 130, esa debería ser la respuesta. Cuando nosotros, si la presión arterial media estuviera en forma más significativa por encima de 130, le damos antihipertensivos. Pero, ¿qué porcentaje tenemos que disminuir como máximo la presión arterial media? ¿Cuánto les dicen? No más del 25%. No, si me paso, ya no. Tengo que suspender el antihipertensivo. No más del 25% de la reducción de la presión arterial media. Administrar nitroprusiato hasta llegar a cifras de 120/80. En principio no hablamos de cifras. Nitroprusiato, si estamos frente a un... ¿Qué les parece? Ya eso es cardiología, pero ¿qué les parece? ¿Estamos frente a una emergencia hipertensiva? ¿Tiene órgano blanco? Sí, cerebro. ¿Y una emergencia hipertensiva? ¿Interesan los niveles de PA? No. Basta que estén aumentados. Órgano blanco, eso es una emergencia hipertensiva. Estamos frente a una emergencia hipertensiva. Si es una emergencia hipertensiva y el órgano blanco es cerebro, ¿cuál es el antihipertensivo que está de elección? ¿Será nitroprusiato? Sí, claro. O si no, labetalol. Nitroprusiato o labetalol, que es un beta bloqueador. Ya una alternativa es enaprilato si es que no se tiene ninguno de los dos. Entonces, ¿podría estar indicado nitroprusiato? No, porque la presión media está cerca de 130, no voy a usar nitroprusiato. Administrar inmediato furosemida. Furosemida está indicado en el manejo de emergencia hipertensiva, no. ¿Cuándo está indicado furosemida? En el manejo de la urgencia hipertensiva. Ya saben, ¿qué damos primero en urgencia hipertensiva? ¿Qué damos? Cuando no hay daño en órgano blanco, primero captopril o nifedipino. 1, 2, 3 veces. No ha resultado. ¿A qué pasamos? Furosemida. Segundo o tercer escalón del manejo de la urgencia hipertensiva. Nitroglicerina endovenosa. En este caso, una emergencia hipertensiva con daño en cerebro, nitroglicerina no es de primera elección, no es de elección. ¿Cuándo? ¿Qué me puede decir? ¿Cuándo es de primera elección en una emergencia hipertensiva dar la nitroglicerina? Cuando el órgano blanco es corazón, muy bien. Cuando hay insuficiencia cardíaca. Entonces la respuesta aquí es no administrar antihipertensivos y controlar evolución. Hay que guiarnos de la presión arterial media. Y recuerden cuál es el antihipertensivo de elección, nitroprusiato o labetalol. Una más. Si quiero manejar una emergencia hipertensiva, estaría indicado nifedipino, que es una dihidropyridina de acción corta. No está indicado. ¿Por qué jamás se debe dar nifedipino a un paciente que estamos sospechando que tiene emergencia hipertensiva? ¿Por qué? Porque nifedipino puede bajar demasiado la presión. Y si baja demasiado la presión, ¿qué vamos a hacer? Que el infarto se extienda. Que la zona que está alrededor del infarto, que es la zona, ¿cómo se llama? De penumbra, realmente se pierde.
Entonces, no se debe dar nifedipino. Entonces, ¿cuál es la ventaja de nitroprusiato? Ustedes preparan la solución de nitroprusiato que viene en ampollas de 50 miligramos, preparan el Volutrol, lo ponen en bomba de infusión, ustedes empiezan el microgoteo de nitroprusiato y empieza a bajar la presión. Si ustedes ven que la presión está ya, ha pasado, está más bajo del límite inferior que se han propuesto, inmediatamente suspenden la infusión y ¿qué pasa con la presión? Empieza nuevamente a subir. Esa es la ventaja de nitroprusiato. Eso no ocurre con los otros antihipertensivos como el que estoy mencionando con nifedipino. Ya la presión no va a elevar en forma inmediata.